Bienvenida desde la ciudad de Miami, Jacqueline Lápido, psicóloga, especialista además dentro del campo de la ansiedad. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en Vivir Vale la Pena. Vamos a conversar primero del tema de la ansiedad, porque indiscutiblemente, bueno, todo el mundo mete categorías, todo el mundo es especialista, entonces te dice, bueno, pero aquel tiene ansiedad, aquel tiene depresión, aquel tiene bipolaridad. A mí me gustaría desde el campo de la psicología clínica que nos pudieras decir qué es realmente eso que llaman un estado de ansiedad generalizado o un trastorno de ansiedad generalizado. Bueno, en principio muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz siempre de participar y bueno, hay varias definiciones, ¿no? En principio la ansiedad es una reacción fisiológica del cuerpo frente a qué, frente a preocupaciones excesivas, frente a pensamientos negativos. Sabemos que la ansiedad es la anticipación frente al futuro, que significa que yo me anticipo negativamente frente al futuro. Y así se va incrementando el cuadro hasta que llega un momento en donde empieza a limitarme. La ansiedad siempre nos limita, nos bloquea, nos paraliza. Cuando vemos que nuestros objetivos están siendo paralizados, es cuando ahí podemos hablar de ansiedad. Pero básicamente, ¿cuáles son los componentes principales? La ansiedad anticipatoria, o sea, me anticipo de manera negativa frente al futuro. La intolerancia frente a la incertidumbre es uno de los aspectos más importantes. En la necesidad de control y de garantías. Así que estos son algunos de los aspectos que más nos afectan. Y luego, obviamente, la ansiedad puede tener que ver con lo social, con síntomas que tengo en el cuerpo, con preocupaciones frente al futuro. Así que podemos ver que la ansiedad impacta en varios aspectos de nuestras vidas. Ahora, importante hablar del tema fisiológico y químico, se me ocurre decirte, porque más allá del espectro psíquico, la ansiedad o cuando se padece de un trastorno de ansiedad, hay reportes y síntomas físicos dentro del cuerpo. O sea, la persona no se lo está imaginando, la persona lo está sintiendo. ¿Cuáles son esos síntomas fundamentales cuando se presenta el trastorno a nivel corporal, a nivel somático? Bueno, hay muchísimos. Está la falta de concentración, de atención, las dificultades para dormir, el insomnio, la tensión muscular. También aparece la dificultad para respirar o inclusive podemos tener un ataque de pánico, ¿sí? Que tiene que ver con cuando el sistema nervioso empieza a reactivarse y empezamos a tener palpitaciones. Podemos también tener problemas digestivos. Como ves, hay un montón de sensaciones físicas que pueden aparecer. Hay personas que piensan que van a desmayarse, como que se sienten como flojas. Hay personas que piensan que van a volverse locas. ¿Por qué? Porque sienten algunos síntomas vinculados a la desrealización y despersonalización, que es cuando uno empieza a ver el entorno como raro, como extraño, como diferente, como si fuéramos robots o como si nos estuviéramos mirando desde afuera. Así que realmente hay un montón de sensaciones físicas y de síntomas que la persona realmente está viviendo en ese momento, pero ¿qué es lo que sucede? Que responde con tanto temor que el sistema nervioso empieza a reactivarse cada vez más. Quiero aclarar que no es peligroso, no es algo de lo cual tengamos que preocuparnos, ¿no? Porque no hay ningún peligro real. Sin embargo, la persona se siente que está en un peligro inminente y que se va a morir, va a volverse loca y demás. Así que estos son algunos de los síntomas Y que generan la ansiedad. ahora, el límite entre el trastorno y una ansiedad natural, que es un proceso del sistema nervioso regular, indiscutiblemente tiene que ver con la calidad de vida. O sea, una persona que transita por un trastorno de ansiedad generalizado tiene una calidad de vida que cada vez se va haciendo más limitada. Sí, sin duda, porque empieza cada vez a poder controlar menos la preocupación, empieza a tener dificultades para conectarse con otros, porque no puede hablar de otros temas, porque obviamente cuando estamos tan preocupados nos cuesta conectar con los demás, nos empezamos a sentir más irritables, más tensos, con lo cual lo que vemos es que la calidad de vida de las personas que tienen ansiedad generalizada, para dártelo en algún término entendible, ¿no? La ansiedad generalizada es como un trastorno por preocupación excesiva. Siempre estoy preocupándome. Y al principio por ahí siento que es natural, que es normal. Sin embargo, ya empiezan a decirme los demás que me estoy preocupando demasiado, que estoy siempre pensando de forma negativa. Y obviamente impacta en cómo veo la vida, cómo veo a los demás, cómo tengo mis vínculos, cómo me siento conmigo mismo. Me empiezo por ahí a tener cierta depresión o aspectos depresivos, porque claro, obviamente ya me doy cuenta que no estoy pudiendo controlar la preocupación. Ahora, de esa ansiedad que se sostiene en el tiempo, que se hace crónica, entonces sí puede haber un salto que conlleve también a otro tipo de trastorno, que es el trastorno de depresión. O sea, la ansiedad me puede llevar también a ese capítulo feroz de la psique.
Tal cual, por cosas que imaginamos, ¿no? Finalmente tenemos depresión por cosas que imaginamos que pueden llegar a sucedernos, pero realmente impactan nuestra calidad de vida. Lo importante, Juan, acá es entender que muchas veces en la ansiedad la depresión es secundaria. Y si bien tenemos que trabajar la depresión, lo importante es modificar la causa que genera esa depresión, que siempre es la ansiedad. Cuando la ansiedad se revierte, las personas en general y los pacientes en particular cuando vienen a consulta, logran darse cuenta cómo la depresión se disminuye y empieza a eliminarse producto de qué? De que aprenden herramientas para superar la ansiedad. Así que cuando la depresión es secundaria tenemos que focalizarnos muy bien en cómo recuperarnos de la ansiedad. Bien, en la próxima parte, Jacqueline, quiero hablar un poco de los pensamientos. Indudablemente, cuando alguno de estos trastornos toca, hay pensamientos recurrentes, hay pensamientos obsesivos, hay pensamientos fatalistas y parecieran hacer como un círculo vicioso donde la persona quizás, y es un poco lo que quiero conversar porque es tu especialidad, intenta autoayudarse con ciertas cosas que bloquea el pensamiento y resulta que terminamos haciendo técnicas que más bien quizás bajan la temperatura un poco, pero se convierte en enemigo más feroz más adelante. Vamos a conversar sobre los pensamientos y ansiedad en la próxima parte. Hoy lo conversamos con Jacqueline Lapidus, gran psicóloga, especialista en este campo del trastorno de ansiedad, pero también en los tratamientos para decirnos que vivir vale la pena. Regresamos hoy desde la ciudad de Miami con nuestra psicóloga Jacqueline Lapidus, especialista en ansiedad. Hablemos de pensamientos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se convierten en rasgos obsesivos, cíclicos? ¿Van aumentando, no sé, se me ocurre decirte, de volumen, de densidad, hasta que terminamos secuestrados de nuestros propios pensamientos? Sí, Juan, yo lo llamo pensamientos chatarra, ¿no? Son esos pensamientos repetitivos que no nos conducen a ningún punto, en donde nos vemos atrapados como todo el tiempo en el mismo circuito de pensamientos y no podemos avanzar. Y así como hablábamos hace un rato, qué estrategias podemos empezar a tener para frenarlos. Y tú decías, bueno, muchas veces los bloqueamos. Bloquearlos no es malo por un tiempo, porque obviamente no podemos estar todo el tiempo pensando y tratamos en algún punto de evitarlos. Pero el problema es que cuando realmente tenemos miedo frente a algo, si no logramos procesarlo, esos pensamientos no van a irse. Y entonces la gente por lo general lo único que trata de hacer es evadirlos, evadirlos, evadirlos. Cuando nos damos cuenta, fue imposible. Así que no siempre es esa es una estrategia que funciona a largo plazo. Sirve por un tiempito nomás. Ok, ahora, ese pensamiento que termina raptándonos, ¿qué es lo que sucede? Aumenta y se puede generar también otro proceso de trastorno que es lo obsesivo. O sea, y también te quiero preguntar, ¿es posible que esto nos dé por periodos de tiempo? Que la persona pueda canalizar, tranquilizarse quizás ciertos periodos y hay un detonante. Y también otra pregunta, te hago la tercera pregunta aquí. ¿Siempre hay un detonante o pueden ser factores inconscientes que en determinada época inmediatamente genera esa reacción de volver a traer ese pensamiento? Bueno, nosotros sabemos que hay estímulos que generan más o menos obsesión. Tenemos cierta como vulnerabilidad frente a determinados aspectos. Y cada uno puede tener vulnerabilidad frente a algo distinto. Algunas personas frente a aspectos sociales, otras personas frente a la frustración, o inclusive, como decías recién, obsesiones, ¿no? La duda compulsiva y la necesidad constante de tener garantías y saber qué es lo que quiero o cuál va a ser la decisión final y cuál va a ser la mejor decisión. Entonces, supongamos que mi vulnerabilidad tiene que ver con decisiones, con toma de decisiones. Y de repente tengo que tomar una decisión muy difícil. Yo sé que esa es mi vulnerabilidad y empiezo a dudar cuál va a ser la decisión perfecta. En ese momento, ¿qué le pasa a una persona con ansiedad? Empieza a querer tener la mejor decisión y empieza, sin darse cuenta, a entrar en un círculo vicioso de preocupaciones constantes. Y el problema básicamente es que le dedica mucho tiempo. Entonces sí es importante ponerme horarios del día en donde yo voy a pensar sobre algún aspecto en particular, aceptar que no voy a saber cuál es la mejor decisión, aceptar que no tenemos garantía, que la incertidumbre está ahí, pero por otro lado no hacer que la obsesión me impacte en todos los aspectos de mi vida. Ok, ahora,
también hay que confrontar, me imagino, ciertas cosas, porque dentro del ámbito de la psicología cognitiva o conductiva, ¿cómo es la manera de resolverlo? Porque fíjate que dijimos, evadir podría ser una especie de ansiolítico transitorio y momentáneo, pero no va a generar ningún resultado. Ese ansiolítico va a perder el efecto y el pensamiento, yo creo que vuelve más feroz, así como que ahora voy a molestarte más porque no me estabas parando. Es un proceso de aprender a confrontar y a dialogar con el patrón que nos está molestando. Sí, tal cual. La evitación lo que genera es que nos da una sensación de que no podemos afrontarlo, que no podemos superarlo, que no podemos tolerarlo. A la próxima vez que tengamos ansiedad, de vuelta sentimos que tenemos que escaparnos, ya nos empezamos a anticipar, vamos a tener ansiedad y ya empezamos a anticiparnos frente a esto. Entonces, lo que hace la evitación es que a largo plazo nos debilita. Lo que tenemos que hacer es justamente lo que comentabas hace un ratito, que es exponernos de manera progresiva, de manera gradual a nuestros miedos. Existen dos tipos de exposiciones. Una es la exposición a situaciones bien concretas, a cosas que realmente nosotros podemos pensar que podemos, con las que podemos trabajar, y otras que son imaginarias, porque no todos nuestros miedos son vinculados a un objeto o a una situación en particular, y en ese sentido tenemos que ir exponiéndonos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ir exponiéndonos? Pues estar por ahí 20 minutos, 30 minutos, progresivamente afrontando esos miedos imaginarios que tenemos. Supongamos que tenemos miedo a las enfermedades y obviamente nadie quiere enfermarse y no queremos, ninguno quisiera que le pase absolutamente nada. Sin embargo, lo importante es progresivamente ir aceptando que no tengo el control e ir trabajando sobre esas imágenes que estoy teniendo, porque en definitiva las personas con ansiedad no están enfermas en ese momento de esa enfermedad que se están imaginando, sino que de solo imaginarse la posibilidad de que sucediera, ya empiezan a entrar en ataques de pánico y ansiedad. Así que la idea es progresivamente ir afrontando esos pensamientos o inclusive esas imágenes que estamos teniendo. Cuando tiene que ver con una situación, un objeto, pues puedo, si tengo una fobia, fobia a las inyecciones, fobia o agorafobia, fobia a salir a la calle, alejarme de mi área de confort, pues puedo también ir haciéndolo progresivamente y tolerando pequeñas dosis de ansiedad. Ok, me recuerda a un gran amigo psiquiatra que una vez, una paciente, estábamos en una conferencia, pero alguien le preguntó que ella le tenía fobia a la velocidad y que más bien los amigos no la ponían en el canal rápido porque la protegían. Y él le dijo, pero más bien te están haciendo un daño, deberían de ir cada vez poniéndote un poquito a que vayas por el canal a la velocidad normal. Esa es un poco la confrontación. Ahora, acabas de tocar también procesos imaginarios. Ahora, a pesar de que son cosas que quizás pudiéramos llamarlas como un fantasma, como algo que no existe dentro del contexto de la realidad, los síntomas sí existen. El simple hecho de imaginarme y contactar eso en mi mundo, no sé, imaginario, vaya la redundancia, va a generar los mismos procesos ansiosos que si me estuviera enfrentando al enemigo en la realidad. Sí, tal cual, porque el cerebro no sabe si hay un peligro real o es imaginario. Cada vez que nosotros tenemos miedo, el cerebro activa toda una reacción de alarma y pone al cuerpo, ¿sí?, para defenderse. Y aunque es imaginario, eso no lo sabe el cuerpo. Entonces, todos esos síntomas que tenemos son producto de amenazas reales o amenazas imaginarias. Pero como es tan automático el sistema nervioso, pues se activa de la misma manera que si estuviéramos frente a un león. Vamos a la próxima parte a conversar un poco de tratamiento, cuando a veces también se requiere de la colaboración de disciplinas como la psiquiatría en el campo de llevar cierta medicación como ansiolíticos en los psicofármacos y bueno, y sobre todo dar un mensaje de calma a todas las personas que pueden estar ansiosas en este momento. Hoy con nuestra querida psicóloga Jacqueline Lapidus aquí en Vivir Vale la Pena. Regresamos hoy desde la ciudad de Miami conversando con Jacqueline Lapidus, psicóloga especialista en ansiedad. Vamos a hablar un poco del protocolo, del tratamiento y, no sé, ¿se sana esto? ¿Se cura esto? Porque hay personas que te pueden decir, bueno, Jacqueline, pero mi personalidad es ansiosa, entonces, ¿por qué yo, bueno, yo me he acostumbrado a vivir con eso y hacen de eso un prototipo de vida? Pasa que se vive muy mal. ¿Hay tratamiento para fulminar la ansiedad, para ponerla en remisión?
Sí, sí, la realidad es que la ansiedad viene particularmente por un estilo de pensamiento, por patrones de pensamiento que sí debemos modificar. También viene por estrategias de afrontamiento que estamos utilizando que tal vez no son las mejores y las más indicadas, que hemos sostenido durante toda nuestra vida. Y cuando realmente revertimos todo esto, la ansiedad empieza a disminuir. Obviamente veo cómo cada día los pacientes que me consultan y las personas logran superar la ansiedad, sus fobias, sus miedos. Así que sin duda que hay un tratamiento específico y sabemos que la terapia cognitiva conductual es la terapia de elección. Está, obviamente hay miles y miles de investigaciones acerca de esto y es sumamente efectivo empezar a revertir patrones de pensamiento y, como decíamos hace un rato, ciertas conductas que no nos han llevado hacia la solución o hacia el objetivo que queríamos. El pensamiento se hace química. O sea, porque cuando hablamos de pensamiento podríamos caer en el ámbito subjetivo de la psique. Bueno, pero ¿dónde está eso? Te diría yo. Ahora, no hay una relación entre ese aspecto psíquico y en el ámbito bioquímico de nuestro cerebro. Sí, tal cual. Hay una relación muy, muy fuerte. Lo que muchas veces notamos, sí, y hay muchas investigaciones acerca de esto, es que con la terapia cognitiva conductual inclusive hay hormonas que logran modificarse en nuestro cuerpo. Entonces, se ha visto como antes de un tratamiento se le hacen estudios bioquímicos a un paciente, luego hace una terapia cognitiva conductual y se vuelve a revisar esos mismos aspectos bioquímicos y han modificado. Obviamente, me preguntabas recién, la medicación es un factor que puede ayudarnos, es algo que puede ayudarnos a mejorar sin duda. Eso lo tendrá que evaluar cada paciente en particular, cuál es su estado, el psiquiatra y ver si la medicación puede colaborar también para que pueda hacer un tratamiento. La mejor opción es siempre las dos al mismo tiempo, medicación por un lado y terapia cognitiva conductual. Me recuerdas a Ernest Rossi, que fue un gran, bueno, es un gran biólogo, hizo un gran trabajo sobre la plasticidad cerebral y la lectura genética del cerebro en las sesiones de psicoterapia. Y fue Uh -huh. asombroso porque él no tiene nada que ver con la psicología, él es un biólogo y lo que hizo realmente fue estudiar qué pasaba con todo ese movimiento fisiológico en el cerebro y lo podía medir en tiempo real en la sesión. Y había modificaciones en el campo de la neuroplasticidad. O sea que estamos hablando de un componente fisiológico, como tú lo citas. Sí, bueno, lo importante es saber que todo requiere práctica, porque a veces tenemos la creencia de que debería ser fácil, entonces nos frustramos, nos ponemos mal porque todavía no lo cambié, pero la idea es empezar a pensar qué aspectos yo puedo ir modificando, cómo puedo ir trabajando mis pensamientos, cómo ir modificando mis conductas y mediante estos ejercicios ir revirtiendo, como vos decías, mis conductas, mis creencias y por supuesto también la neurobiología. Así que sin duda somos flexibles, podemos cambiarnos a nosotros mismos. Si aprendimos, yo siempre digo, ¿no? Si aprendimos a pensar de una manera, podemos aprender a pensar de otra. Así que llega su tiempo porque la plasticidad requiere cierto trabajo, pero eso no quiere decir para nada que uno tenga que seguir con ansiedad, vivir con ansiedad y eternamente estar sufriendo de esto. Hay patrones hereditarios en todo esto, Jacqueline. Hay familias donde usualmente los trastornos pueden aparecer de generación en generación y ser un cuadro con cierta predisposición genética. Bueno, uno de los cuadros más que más vulnerabilidad genética tiene es, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo. Se ve muchas veces que hay abuelos o bisabuelos que ya tenían conductas obsesivas y luego vemos en los nietos cómo se vuelve a repetir algunos aspectos y algunos factores vinculados a las obsesiones. Y cuando no es detectado a tiempo, pues la persona empieza cada vez a estar más compulsivo, tratando de sacarse de la ansiedad de encima y esas conductas evitativas y compulsivas generan aún que el trastorno se aumente. Así que la realidad es que es un aspecto que es un poco de dos cosas, ¿no? Puede haber un aspecto biológico, pero después es cómo yo respondo a determinados estímulos y cuáles son mis estrategias de afrontamiento las que van a determinar si voy a terminar teniendo un trastorno o no. En el ámbito de tu clínica, ¿cómo está la estadística hoy en día de la ansiedad frente a lo que hemos vivido, frente a este tránsito complejo que nos ha tocado? Porque es nuevo, también tú lo acabas de decir, es un estímulo que no tenemos un referente de nuestra propia experiencia, quizás tengamos un referente de la memoria histórica de lo que hemos leído, pero ¿cómo lo estamos afrontando a nivel desde el cuadro clínico y psicológico?
Bueno, obviamente, ¿no? La situación global es complicada, los seres humanos no nos gusta la incertidumbre, tenemos que aplicar muchas herramientas de flexibilidad cognitiva, modificación a veces de trabajos, de lo que solíamos hacer, y entonces claramente es una dificultad muy grande para todos nosotros el hecho de tener que modificar y cambiar aspectos de la vida cotidiana, que antes solíamos tener como ciertas rutinas. Entonces todo esto ha generado obviamente muchísima más ansiedad, muchísima más depresión en los seres humanos, pero al mismo tiempo un gran desafío que es aprender nuevas herramientas que nos permitan ser más resilientes, porque siempre podemos aprender a ser más resilientes, inclusive frente a situaciones traumáticas. Y siempre se pueden modificar las creencias. Gracias por haber estado con nosotros. Hoy conversamos de la ciudad de Miami con nuestra gran psicóloga Jacqueline Lápidus, especialista en ansiedad.